Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos en Estambul y vamos a iniciar un recorrido por algo absolutamente impactante como es el Palacio Topkapi, una de las mayores referencias que tenéis que visitar sí o sí si alguna vez os acercáis a esa magnífica ciudad. Pero volvámonos a la metamorfosis de Ovidio, volvamos al libro 9 donde nos habíamos quedado narrando la historia de Íole. Íole, la supuesta amante de Hércules, había quedado embarazada de Hilo. Alcmena, triste por la muerte de su hija, le desea suerte con el parto y que Juno no la fastidie, que era lo que se encargaba de hacer siempre. Le cuenta que cuando le tocó a ella, la diosa de los partos, es decir, Juno, impidió durante 7 días que naciera Hércules y le ayudó finalmente Lucina. Poco después apareció en casa Juno y de ella se rió una criada llamada Galántide, motivo por el cual fue convertida en comadreja. Les encantaba crear este tipo de animales. Esto lo podemos ver en Íole con Heracles en la casa de Euritio en un banquete. Es una crátera corintia que está en el Museo del Louvre y es una de las piezas más excepcionales. Una crátera o cratera es una vasija de cerámica de gran capacidad que era destinada a contener una mezcla de agua y vino con la que se llenaban las copas. O sea, ellos hacían un vino, pero muchas veces se pasaban de graduación y tenían que rebajarlo. Porque raras veces los antiguos bebían el vino puro, el mosto puro nuestro. Se llevaba al lugar de la comida, se depositaba en el suelo o sobre una tarima y el copero, denominado en latín pincerna o pocillatur, administraba el líquido con un cucharón y llenaba las copas a los invitados. Y es el nombre, como os digo, que se ha dado a esta famosa crátera corintia encontrada en Cerveteri, cerca de Roma, y que se conserva en el Museo del Louvre como una de las grandes joyas. Data de en torno al año 600 a.C. y el vaso combina las posibilidades de la recién inventada cerámica de figuras negras y la pintura policromada. La parte central de la crátera representa a Eurito agasajando a Heracles con una exposición, con un discurso, y esta escena que da nombre al vaso es única en lo que es la cerámica corintia. Además de la propia pintura aparecen nombradas varias figuras de medianas proporciones y el reverso está decorado con una escena de la batalla posiblemente relacionada con la guerra de Troya, y debajo de las asas hay una escena de cocina y probablemente la representación más antigua del suicidio de Áyax el Grande. Y el friso inferior representa garzas, animales y una cacería de ciervos. Seguimos en el libro 9. La nuera de Alcmena le cuenta que ella también sufrió cuando su hermana acabó convertida en un árbol. Ocurrió que estando con su niño fue a recoger unas flores al campo y se dio cuenta demasiado tarde que esas flores eran de una ninfa que había quedado así convertida y por eso sangraban cuando cortaba las flores. Su castigo fue esa metamorfosis. Aparece un niño al que ha rejuvenecido una diosa,
pero cuando esto ocurre otras deidades hacen lo propio con su mortal favorito. Entonces Júpiter critica que están jugando con el destino de los mortales y pone el ejemplo de Minos, de Radamatis, que sí envejecieron aunque estuvieron en la Tierra. Dríope, existen varios personajes con ese nombre. Hija de Dríope, rey de los Dríopes. Una tradición cuenta que en una ocasión en que la hija de Dríope estaba acompañada de las ninfas dríadas, compañeras de la joven, Apolo la vio bailar y quedó prendada de su gracia y de su belleza. El dios se convirtió en tortuga y se acercó al grupo de jóvenes que cogieron al animalito y le hicieron objeto de sus juegos. Dríope depositó sobre sus piernas a la tortuga, momento en que éste se metamorfoseó en serpiente, haciendo huir asustadas a las ninfas y acompañantes de la muchacha. Ya solos, Apolo adquirió su verdadera forma para acto seguido violar a la víctima. Dríope quedó encinta y, sin contar el hecho acaecido, se casó con Andremón. Transcurridos los meses pertinentes nació Anfiso. Cuenta la leyenda que las ninfas dríades transformaron a Dríope en ninfa, aceptándolo entre ellas como una más. Una fábula relata que al querer coger una flor para su hijo, resultó que esta era la ninfa Lotis, que la convirtió en loto. Y otra leyenda hace de Dríope madre de Pan, que tuvo de Hermes, y Dríopos o Dríope, rey homónimo del pueblo de los Dríopes, al que se le considera de los primeros en ocupar la península helénica. Las leyendas divergen, siendo a veces hijo del rey Esquerdeo o de la hija de Danao, Polidora, y otras veces es fruto de la unión de Apolo con Día, hija de Licaón, y sus descendientes habrían habitado primero en el Parnaso, región de la que habían sido expulsados por los dorios y obligados a dispersarse por Eubea, Tesalia, el Peloponeso, incluso por la isla de Chipre. Como veis, toda la mitología está fundida en toda la geografía griega. Y en la versión de los arcadios, dan de su historia, desciende del rey Licaón, teniendo luego una hija, amada de Hermes y madre con este de Pan. Y la versión de los tesalios había tenido una hija, Dríope, quien habría engendrado a Anfiso con Apolo. Un amigo de Eneas murió a manos de Lauso y pues se extiende más y más las historias. En el libro noveno está el ensueño de Biblis. Ovidio, en la Metamorfosis novena, narra la leyenda de Biblis, que es un joven que fue víctima de un amor incestuoso concebido hacia Cauno, su hermano gemelo. El poeta latino, con la gran capacidad de análisis psicológico, va describiendo cómo el proceso por el que atraviesa la protagonista de la leyenda hasta que descubre el verdadero carácter de sus sentimientos, encubiertos en un principio bajo el disfraz de un amor fraterno. Verdad es que Biblis no sabía interpretar rectamente su atracción hacia Cauno, su hermano, y no se da cuenta de por qué se engalanaba y deseaba parecerle hermosa, ni de por qué experimentaba celos ante la presencia de muchachas más bellas, y tampoco acertaba a comprender la razón de su deseo de que Cauno no la llamara hermana, sino Biblis. En suma, en la vigilia no se atrevía a confesar la naturaleza de su amor. Pero he aquí un sueño erótico viene a revelarle la auténtica naturaleza de sus sentimientos. En un principio, Biblis se resiste a dar crédito a las imágenes sabidas en el ensueño y a aceptar las turbadoras sensaciones en él experimentadas, y sin embargo, después de meditar una y otra vez sobre su experiencia del sueño, descubre la verdadera índole de su pasión y, tras agónicos momentos de lucha, determina declarar su amor a Cauno por medio de unas tablillas. El joven rechaza espantado esta confesión y Biblis vuelve a la carga, esta vez directamente, sin valerse de las tablillas ni de esclavos
intermediarios. Sin embargo, Cauno, para librarse de esto, huye a Mileto, su patria, y funda Caria, la ciudad homónima de Cauno. Biblis, pesa de dolor, vaga por campos y ciudades, y de nada le sirve la ayuda que le ofrecen las ninfas para librarla de su desesperación. La tierra enmudece por el llanto de la joven, la cual termina por convertirse en la fuente que recibió su nombre. Esta es, a grandes rasgos, la versión ovidiana, en la que resaltan dos elementos: el nacimiento del amor de Biblis y el descubrimiento del verdadero significado de los sentimientos amorosos por medio de un sueño. Con respecto al primer punto de la tradición es discordante, ya que no siempre atribuyen a Biblis la iniciativa amorosa, sino a Cauno, y los autores tratan con mayor extensión esta leyenda. En la misma línea que Ovidio se encuentra Nicandro, autor que presenta a Biblis enamorada de su hermano, mas no termina su narración con la metamorfosis de la muchacha en una fuente, sino que la hace salvar por las ninfas cuando ella trata de poner fin a su vida lanzándose por una roca escarpada. Así pues, la leyenda representa dos variantes: la iniciativa amorosa por parte de Biblis y la iniciativa amorosa por parte de Cauno. Como os he dicho, este segundo elemento destaca en el pasaje de Ovidio, el descubrimiento del amor en medio de un sueño. Aquí el autor latino muestra su originalidad frente al resto de la tradición en la manera de valerse de una técnica literaria que desarrolla no solo en el episodio de Biblis, sino también en otros de las metamorfosis, lo que le encuadra en la tradición del tratamiento literario de los ensueños, cuyo modelo más antiguo se encuentra en Homero. Visto pues este rasgo distintivo, y aun sin negar la similitud de estos tres ensueños, yo pienso que el total paralelismo entre el ensueño de Medea y el de Biblis, valiéndonos fundamentalmente de la comparación de los textos. Biblis empieza a escribir, vacila, aprueba lo escrito, lo rechaza a continuación, en realidad no sabe lo que quiere y está sumida en la indecisión, como lo estaba también Medea, y también se da en su interior una dramática lucha entre los impulsos del corazón y las inhibiciones morales. También trata de autojustificarse por razones de sentimiento que no puede controlar, y también en ella vencerá al fin la pasión revelada en su intensidad inconcebible en el sueño. Biblis está enamorada de Cauno, duda mucho tiempo si decírselo, pero sabe que no es propio de humanos y no sabe qué dirá él, y decide escribir lo que siente, como os he dicho en las tablillas, que hace que lleguen a su hermano por medio de un sirviente. Cauno rechaza la idea y al final se va a otro lugar, fundando una nueva urbi, y Biblis, angustiada, y al final enloquece intentando seguir la pista de su huidizo hermano, y al final se detiene en un lugar por puro cansancio, y allí es donde se convierte en fuente. Y volvemos al palacio de Topkapi, que yo me emociono tanto con estas historias tan románticas, tan amorosas, tan reales como la vida misma. Bueno, no sé si es real, lo del incesto no creo que sea tan real, pero bueno, que son historias verdaderamente increíbles de lo que es la mitología, también narrada y también recorrida por Ovidio en la Metamorfosis. Nos habíamos quedado en el palacio ante el palacio de Topkapi. Fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde el año 1465 hasta el año 1853, y la construcción del palacio fue ordenada por el sultán Mehmed II en el año 1459 y completada en el año 1465. El palacio está situado sobre la colina de Sarayburnu, entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se tiene una espléndida vista del mar del Bósforo, y está formado por muchos pequeños edificios construidos juntos y rodeados por 4 patios. El palacio está construido siguiendo las normas de la arquitectura
seglar turca, siendo su máximo ejemplo. Es un entramado complejo de edificios unidos por patios y jardines con una extensión total de unos aproximadamente 700.000 metros cuadrados, rodeados por una muralla bizantina con una longitud superior a los 5 kilómetros. Y en sus días de esplendor se movían por el palacio entre 10.000 y 15.000 personas, entre cortesanos, soldados, esclavos y visitantes. El sultán Abdülmecid decidió trasladar la residencia al recién construido y moderno Palacio de Dolmabahce en el año 1853. Actualmente el Palacio Topkapi es un museo de la época imperial, siendo una de las mayores atracciones turísticas de Estambul. El complejo palaciego, como estamos viendo, está situado sobre un promontorio sobre el Cuerno de Oro. El terreno es montañoso y el palacio se encuentra en uno de los puntos más altos y cercanos al mar. Y durante la época griega y bizantina, la acrópolis de la ciudad de Bizancio se encontraba en este lugar. Tras la conquista por el sultán Mehmed II de Constantinopla en el año 1453, el gran palacio de Constantinopla quedó abandonado. La corte otomana se instauró en la primera instancia en el antiguo palacio, donde actualmente se encuentra la Universidad de Estambul, y Mehmed ordenó la construcción del Palacio Topkapi en el año 1459. Las fuentes discrepan sobre el comienzo y finalización de la construcción del interior del palacio y parece ser que Mehmed estableció un diseño básico del palacio y sus estancias privadas debían estar localizadas en el punto más alto del promontorio. Varios edificios y pabellones rodearían la parte más interna y bajarían por la ladera del promontorio hacia las costas del Bósforo. Y el complejo estaba rodeado por grandes murallas, algunas de las cuales datan de la época de la Acrópolis bizantina. La apariencia del Palacio de Topkapi era única, no solamente para los viajeros europeos, sino también entre los palacios islámicos y orientales. Los europeos lo describieron como una obra irregular, asimétrica, no axial y de unas proporciones monumentales. Y los otomanos lo denominaban como el Palacio de la Felicidad. Una vida diaria estricta, ceremonial y codificada aseguraba la reclusión imperial del resto del mundo, y uno de los dogmas principales era la observación del silencio en los patios interiores. El principio de la reclusión imperial es una tradición que fue instaurada por Mehmed II en el año 1477, plasmándolo en el año 1481 en el Código Conumane, que regula el rango de los oficios de la corte, la jerarquía administrativa y el protocolo. En un principio, del principio de reclusión o de estar siempre en el palacio, se reflejó en el estilo muchas veces era por seguridad y por no tener que estar presente en las guerras, no veáis que eran por ganas. Los arquitectos debían asegurar que incluso en el interior del palacio el sultán y su familia pudieran disfrutar de la mayor privacidad y discreción, haciendo uso de ventanas y de pasadizos secretos. Otros sultanes realizaron modificaciones en el palacio, aunque la zona original de Mehmed se conservó en su mayoría. El palacio se amplió significativamente entre los años 1520 y 1560 durante el reinado de Suleimán el Magnífico, y el Imperio Otomano se había expandido rápidamente y Suleimán deseaba una residencia que mostrara su creciente poder, y el arquitecto que diseñó el palacio fue Mimar Sian. Tras el gran incendio que destruyó las cocinas en el año 1574, el arquitecto se comprometió con el sultán Selim II a reconstruir las partes dañadas del palacio. Restauró y amplió no solamente las áreas dañadas, sino también el harén, los baños, las estancias privadas y varios pabellones costeros. Y hacia finales del siglo XVI el palacio adquirió su aspecto actual. El palacio es de una estructura extensible, más que una única estructura monolítica, con un surtido de edificios bajos construido en torno a patios, interconectados con galerías y pasadizos, y visto desde el aire los jardines del palacio
se dividen en 4 grandes patios y en el harén. El primero de ellos era el más accesible, mientras que los otros y el harén tenían un control más estricto y eran controlados por grandes murallas y puertas. No obstante, existen más patios de pequeño tamaño en todo el complejo. Hacia el este y el sur del complejo está rodeado por el Gran Jardín Imperial, actualmente conocido por Parque Gulhane, y antiguos edificios anexos como pequeños palacios de verano, pabellones y otras estructuras para el disfrute real existían junto a la costa en lo que era conocida como el Quinto Patio, pero han desaparecido con el tiempo debido a negligencias y a la construcción de una vía ferroviaria en el siglo XIX. La Puerta Imperial es la entrada principal al palacio, fue construida bajo el mandato de Mehmed II y Abdulaziz, y la puerta de acogida está tras la Puerta Imperial, también conocida como la Puerta de los Genízaros, y esta también está también situada la iglesia de Santa Irene en ese gran patio. La puerta, construida durante el reinado de Mehmed II, tiene 2 torres adosadas octogonales construidas durante el reinado de Suleimán I. Y el patio de ceremonias o segundo patio es el lugar elegido por los sultanes para efectuar los actos de protocolo más importantes del imperio, que era el lugar donde se trataban los asuntos públicos del imperio y donde se efectuaban todo tipo de ceremonias, entronaciones, fiestas de carácter religioso, reparto de dulces, y era uno de los sitios más emblemáticos del palacio. Los establos reales fueron construidos durante el reinado de Mehmed II, dividiéndose en 2 dependencias, y las 2 salas forman los establos actuales y el gran establo mayor. La sala del Consejo Privado era el lugar en el cual se reunían todos los martes, tras la oración matinal, los oficiales de alto grado del ejército con sus uniformes de gala. Este recinto lo conforman 3 salas: la sala del Consejo, la oficina de registro y la oficina del Gran Visir del Imperio. Y la sala del Tesoro es uno de los lugares más espectaculares del mundo. Las piezas provienen de diferentes caminos, como regalos por mandatarios extranjeros, joyas de diferentes sultanes, botines de guerra o herencias. Y en la sala construida por Mehmed II el Conquistador, y están en exposición grandes obras pues la Sala de las Perlas, que se encuentra la figura de un esclavo negro y la del jeque sentado en su trono. En la segunda sala cabe destacar el trono de Hamed I y la nave de Jade. En esta sala se encuentra el famoso puñal Topkapi, el puñal más caro del mundo, que está elaborado con oro, diamantes, esmeraldas y piedras preciosas. En la tercera sala se encuentra el diamante del cucharero, el tercer diamante más grande del mundo. Y en la cuarta sala lo más revelante es el trono indio turco del siglo XVIII. En los que fueran los apartamentos privados del sultán Mehmed I se exhiben al público desde el año 1962 objetos religiosos mientras un imán reza los versículos del Corán, lo cual se realiza continuamente desde hace más de 500 años. Entre los objetos más importantes enviados por los sultanes otomanos desde el siglo XVI y finales del XIX se encuentran el santo manto del fundador del Islam, el profeta Mahoma, así como un pelo de la barba, un relicario donde se conserva uno de sus dientes, y el arco y la espada del profeta. También hay tierra de la tumba de Mahoma, una huella de un pie marcada en bronce, 139 ejemplares del Corán de gran importancia histórica para el islamismo, las llaves de la Kaaba y elementos personales de los compañeros del profeta como espadas, una bandeja de Abraham, un bastón de Moisés, la espada de David y la túnica de José. Las reliquias que se conservan en el Palacio Topkapi son consideradas las más sagradas del mundo musulmán y se exhiben bajo una luz tenue para mantenerlas en buen estado de conservación. A los pies de la Torre de la Justicia se encuentra el acceso al harén, es el lugar donde vivía el sultán junto a sus hijos, madres, esposas, concubinas y esclavos. Tiene unas 400 habitaciones, aunque no todas están abiertas para las visitas. El harén tenía 3 partes
perfectamente diferenciadas, el de los eunucos negros, la sala de las mujeres y los apartamentos del sultán. La zona de los eunucos negros estaba revestida de unos espectaculares azulejos de color azul. La segunda parte era la zona de las mujeres. Se construyeron alrededor de 300 habitaciones, agrupadas alrededor de 3 patios, la de la sultana madre, el de las favoritas y el de las concubinas que le hubieran dado algún hijo al sultán, y el tercer patio, el de las sirvientas. Todas estas estancias estaban revestidas de bonitos azulejos con techos y cúpulas decoradas con pinturas al fresco, dibujos florales y paisajes. Y de las estancias del sultán podemos destacar la cámara imperial, el salón de las chimeneas y el salón de Murad III, que sigue conservando la decoración original del siglo XVI. Posteriormente se añadieron nuevos salones como la biblioteca, baños y comedor y el también llamado sala de la fruta. Todos los salones estaban decorados con los mejores azulejos de Ignir, techos de cúpulas decoradas con pinturas sobre tela, columnas de mármol, los baños tenían griferías de estilo barroco y todas las partes del harén se comunicaban por corredores y se llamaba el Camino de Oro. Y debemos hacer referencia a la existencia en todo harén de una gran abundancia de perfumes, de sándalo, de jazmín, de incienso. En el harén se vivía con unas normas muy estructuradas y muy rígidas. Todo se basaba en la obediencia, la tradición y se hacían numerosas ceremonias. El harén estaba constituido por unas 1000 personas, contando a las esclavas y a los eunucos. Debemos destacar el jefe de eunucos, que solía tener un gran poder dentro del Estado otomano, tan solo por debajo del visir, y solían ser los expertos en las leyes. Las mujeres del harén deben al Señor una devoción casi divina y una sumisión absoluta, y la concubina, para pasar la noche con el sultán, al entrar en la habitación debe demostrar una gran humildad, dejará caer el camisón y entrará en la cama por los pies y avanzará hasta el dueño del harén. Y el inmenso gineceo albergaba esclavas de todas razas y procedencia y estaba dirigido por la sultana Válida, también llamada Válide, que era la madre del sultán, que además aportaba su opinión sobre los grandes asuntos de Estado. El siguiente, pero ya en segundo escalón del orden del harén, es la primera esposa del sultán, que recibía el título de Kadín, que era la madre del primogénito y estaba designado a gobernar. Y siguiendo en importancia nos encontramos a las 3 esposas oficiales del sultán y a las favoritas, que se les denominaba Ikab. Y después estaban todas las concubinas que compartían con el sultán la cama y recibían el nombre de Gozde. En el harén también había concubinas no solo del sultán, sino también de sus empleados más importantes, podríamos decir. Y también solían estar empleadas para hasta que se concretaban matrimonios de tipo político. El conjunto de todas estas se les denominaba Kariyeler y el sultán podía disponer de ellas a su voluntad. Las sirvientas no tenían ningún contacto con el sultán como concubinas. Si alguna de estas mujeres eran elegida por el sultán como concubina, se le daba una estancia privada para que la prepararan para su encuentro. Y si después del primer encuentro el sultán quería seguir con ella, entonces pasaba a la categoría de odalisca. Las odaliscas eran presentadas al sultán, pero aquellas que destacaban por su belleza, por su capacidad intelectual y en consecuencia se las que consideraban que pudieran ser buenas concubinas, se les preparaba para hacer bien su labor. Se les enseñaba a bailar, a recitar poesía, a tocar instrumentos musicales y todo aquello que pudiera satisfacer al sultán. Si dentro de esta preparación había alguna que destacar, era cuando se le presentaba al sultán y se le ofrecía la posibilidad de ascender en la escala del harén y lo que le garantizaba disfrutar de la seguridad
debido al nuevo papel que iba a desempeñar. Hay que destacar que una historia de amor en este harén, y es la que hubo entre el sultán Suleimán y Roselana, que fue espectacular, llegando a escribirle el sultán más de 400 poemas de amor. Que apunte alguno que escribe 4 poemas y ya se cree que lo ha hecho todo. 400 poemas de amor de todo un sultán otomano. Historia con sentido, Palacio de Topkapi, Estambul. Gracias por haber seguido este capítulo que a mí me ha llenado de satisfacciones al contároslo. Juan Carlos González, Historia con sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.